Señal directa. Ante este tipo de sucesos, ¿necesario hacer ajustes en los protocolos? A priori podemos decir sin duda, pero suspender, así sea de manera temporal, las labores de búsqueda de nuestros desaparecidos. Saludamos a Ana Carolina Chimiak, codirectora del CEPAD, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Asociación Civil. Ana Carolina, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, José Ángel. Muy buenas tardes, Josefina. Buenas tardes a quienes nos ven y muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Pues Ana Carolina, tu opinión a propósito de lo que plantea la autoridad para evitar ese tipo de hechos tan lamentables como los de anoche. Pues claramente, como señalan, es una noticia pues muy lamentable, muy triste. Nos demuestra pues tanto la insensibilidad de parte del gobernador, pero primero también esa capacidad del crimen organizado para afectar los procesos de búsqueda e identificación de personas, considerando también ya otras técnicas o prácticas criminales que se han generado cada vez más sofisticadas para afectar los procesos de identificación y entrega de los cuerpos, sobre todo considerando también pues estos patrones de fragmentar, por ejemplo, o segmentar los cuerpos, dejarlos en bolsas de plástico desde el mes de septiembre del año 2019. Y efectivamente la noticia de parte del gobernador preocupa bastante, sobre todo también que no se use como un motivo, como un pretexto de abandonar las acciones de búsqueda y sobre todo también de poder generar más afectaciones en lo que corresponden ya los estados atrasados, insuficientes de las acciones de búsqueda o investigación que se llevan a cabo por parte de las autoridades. Preocupa mucho porque quienes impulsan principalmente las acciones de búsqueda o quienes las realizan tanto con las autoridades de forma institucional como de forma particular, sin esos esfuerzos institucionales, son las familias. Y pues lamentablemente las familias no fueron en ningún momento consultadas o consideradas en esta decisión que tiene ese impacto tan importante en la labor que realizan, pero también en ese derecho de cada persona que tiene de ser buscada en relación a las personas desaparecidas. Así es, el derecho de ser buscada, eso que no se nos olvide y que las autoridades actúen de inmediato para encontrarles con vida. Ana Carolina, brevemente por razones de tiempo, ¿qué destacarías de los protocolos actuales de búsqueda para saber qué es lo que podría cambiar, según las declaraciones hoy del mandatario? Sí, efectivamente, hemos visto varias deficiencias o varias oportunidades de mejora en lo que corresponden los protocolos o criterios de análisis de riesgo para las acciones de búsqueda previas. Hemos acompañado, escuchado de parte de las familias de las búsquedas donde estaba presente el crimen organizado, donde hubo sustancias que dañaron de manera grave el estado de salud, por ejemplo, de las familias. Y lo que quisiera brevemente responder también es la referencia a las recomendaciones que emitió el Consejo Ciudadano de Búsqueda en mayo de este año, donde dos recomendaciones dirigidas a la Comisión de Búsqueda específicamente se referían a lo que corresponde generar tanto los protocolos, criterios y mecanismos que aseguren las condiciones de búsqueda y sobre todo seguras condiciones para acompañar y participar activamente en las búsquedas por parte de las familias y otras personas de su necesidad, quienes les acompañan o representan jurídicamente, y que se puedan establecer las medidas que salvaguardan esa integridad de las personas. Y por otro lado, la otra recomendación, generar los criterios para poder establecer estos análisis de riesgo previos a los operativos de búsqueda, considerando las zonas de riesgo, pero también, por ejemplo, las prospecciones, inspecciones previas o las rutas de traslado o, por ejemplo, la presencia más reforzada de los elementos de seguridad. Es muy importante que a estas dos recomendaciones del Consejo la autoridad respondió no, ya lo estoy cumpliendo, entonces no acepto la recomendación
y cuando se solicitó la ampliación de la respuesta, sobre todo poder conocer estos protocolos o poder conocer estos criterios de análisis de riesgo, no se nos compartió esta información al Consejo Ciudadano y solamente se dio la información de que existen los planes de prospección realizadas por la Dirección de Análisis de Contexto de la Comisión de Búsqueda, la cual no se puede otorgar porque no es la información del dominio público y contiene los datos personales. En ese punto me detengo porque nada menos ayer una madre buscadora nos comentaba en este espacio informativo que cada día les mandan a los sitios de búsqueda a un ministerio público diferente, con criterios distintos, ahora sí que con formas de proceder completamente diferentes. Entonces, los protocolos ni son públicos y pareciera que ni ellos mismos los conocen. Sí, efectivamente, ahí desconocemos la información porque estos protocolos, tal como comentas, no son públicos. Esos informes de prospección, al parecer, lo que se nos comenta, se los comparte previamente a las familias, pero en muchas búsquedas en las cuales hemos estado al pendiente como CEPAT, no conocimos de manera previa a detalle estos planes de prospección y estos protocolos o análisis de riesgo correspondiente a cada uno de los operativos. Es muy importante reconocer estas deficiencias y poder reforzar los esfuerzos para poder generar estas acciones de manera adecuada, pero lo más importante es que estas acciones se lleven de manera coordinada entre, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y sobre todo con la participación de las víctimas, de familiares de personas desaparecidas o sus representantes, y esa práctica lamentablemente no ha sucedido. Por ejemplo, de varias de las búsquedas, las autoridades se enteraban en los últimos momentos o, por ejemplo, no se contemplaban los elementos suficientes en materia de seguridad, y claramente en el riesgo no se encuentran solo los resultados de las búsquedas correspondientes, pero en el riesgo están las vidas e integridad de las personas. Ayer también la señora Maribel Cedeño me sorprendió muchísimo, nos decía, porque es una burocracia tremenda, llevan elementos a las fosas del forense entre 10 y 11 de la mañana y a las 3 terminan, cierran la cortina. Entonces, a ver, pero bueno, ¿qué debería de hacer? Por eso preguntamos de la importancia de los protocolos, los que hay ahorita, y qué hay que hacer para que no se suspendan, Y además preguntarte, Ana Carolina, nos acaba de llegar a redacción reporte de las madres buscadoras de Jalisco, que también Guardia Nacional y Sedena les acaba de notificar que por lo pronto no les darán acompañamiento a los colectivos. ¿Qué nos puedes decir también al respecto? Y preocupa que también, y eso ha sido también una práctica de esta administración, de alguna manera minimizar las acciones de las buscadoras, acordando, por ejemplo, el año pasado cuando el mismo gobernador señaló que las madres buscadoras tenían otros intereses o una agenda oculta, que ha sido algo que posteriormente supuestamente se aclaró, pero claramente demostró la postura de falta de reconocimiento pleno de la labor de las madres buscadoras. Y justo ahí lo que también llama atención es que de qué manera se trata mediante este tipo de acciones, pues colocar a las familias en una situación de una profunda revictimización y una preocupación por las garantías de los derechos que les corresponden, recordando también tanto el derecho a participar en las búsquedas y que se lleven a cabo las búsquedas, como el derecho que ya mencioné, el derecho a que cada persona sea buscada. Las búsquedas no se pueden suspender. Lo que sí sería importante es que las autoridades correspondientes puedan sentarse junto con las familias, con representantes de colectivos o personas interesadas de las familias, con la sociedad civil, con, por ejemplo, el Consejo Ciudadano de Búsqueda, y se puede aperturar y dar a conocer los protocolos actualmente existentes, los criterios de análisis de riesgo, y que estos documentos se pudieran someter a un análisis conjunto y revisión, y con tiempos determinados poder volver a aplicar este tipo de herramientas sin generar este dolor aún más grande hacia las familias que enfrentan esas situaciones pues tan trágicas frente a una desaparición de sus seres queridos, y con esa noticia que no van a poder continuar sus acciones, pues claramente sabemos que lo van a hacer, que no se van a ir tal como las mismas señalaron, pero lamentablemente lo harían sin las autoridades.
Entonces ahí justo es la responsabilidad de actuar de manera adecuada de parte de las autoridades y poder sostener estos procesos dando seguridad y certidumbre. Claudicar, como aparentemente lo están haciendo en instancias tanto estatales como federales en materia de seguridad, ¿es lo mismo que reconocer que no se puede con el problema, que no se puede con los grupos delictivos que se tienen enfrente? Perdón, es que no Sí, se cortó la pregunta. mencionaba así, claudicar, como aparentemente lo están haciendo tanto en lo local como las instancias federales, es reconocer que no se puede con los grupos delictivos. Creo que también estamos enfrentando una situación donde pues el Estado es débil, no se garantizan los derechos fundamentales de las personas y claramente hay zonas a nivel del país donde es muy difícil poder llevar a cabo las acciones de búsqueda. Entonces, ante eso, lo que mencionaba, el tema de la coordinación interinstitucional y además de los 3 órdenes de gobierno, resulta clave para colocar o generar las acciones correspondientes y lo que siempre hemos dicho también por parte de la organización, al momento de no reconocer las deficiencias, no reconocer ciertas fallas o debilidades, es muy importante poder generar las acciones contundentes para poder atender la situación de manera adecuada y poder encontrar las respuestas correspondientes. Se nos agotó el tiempo, es una lástima porque es increíble que de parte de la autoridad, no lo digo por las buscadoras, no tengan en sus mecanismos cómo validar una información cuando les llega una llamada de una fosa. O sea, es increíble, me parece. Ana Carolina, brevemente, dices que el Estado es débil. Yo te preguntaría, ¿Jalisco es un Estado fallido en materia de seguridad y en estos temas de desaparición forzada y fosas clandestinas? Pues sin duda alguna la problemática de desaparición de personas y fosas clandestinas ha rebasado la capacidad del Estado de Jalisco. Es el Estado que se coloca en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas desde hace varios años, desde el año 2019 y en el año 2020, cuando de una vez se realizó este tipo de ranking, Jalisco también se colocó en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, donde sabemos que hay cotidianos hallazgos por parte de las familias, quienes siguen y continúan de forma constante las acciones de búsqueda. Es un escenario de horror, es un escenario sumamente grave y ante eso preocupa que por parte de las autoridades de manera constante se minimiza esta problemática o se busca también los esfuerzos para que estos hechos no trasciendan a nivel nacional y sobre todo también se victimiza o se genera acciones, incluso a nivel de protestas, por ejemplo, de represión contra las mismas familias, quienes exigen las garantías de sus derechos, pero sobre todo la búsqueda y localización con vida de sus seres queridos, lamentablemente sabiendo por el contexto de Jalisco que a veces la única esperanza es encontrar a sus seres queridos sin vida. Ana Carolina Chimiak, gracias por su tiempo y sus conceptos, muy amable. Muchas gracias.